¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos grupos religiosos son llamados sectas? ¿Y qué tiene que ver esto con términos como herejía? Hoy vamos a descubrir cómo una simple palabra como herejía evolucionó desde ser una opinión a algo que amenaza la unidad de la fe cristiana. Quédate, porque lo que vamos a explorar hoy te sorprenderá. El origen de la palabra secta y herejía. Primero, un poco de historia. La palabra secta proviene del latín secta, que significa camino o doctrina, y el término herejía viene del griego iaresis, que simplemente significa elección o corriente de pensamiento. En la antigua Grecia, las herejías no eran malas ni buenas, simplemente era una opinión diferente. ¿Te imaginas? Era como elegir entre una escuela filosófica u otra, sin que eso tuviera que ver con la religión. Así que tanto secta como herejía eran términos bastante neutrales. ¿Cómo la herejía y la secta cambiaron de significado en el cristianismo? Pero las cosas cambiaron cuando el cristianismo se expandió. Tanto la palabra secta como herejía comenzaron a adquirir un tono más oscuro. En el libro de los Hechos, por ejemplo, los cristianos primitivos como Pablo fueron acusados de formar una herejía porque sus enseñanzas no encajaban con la doctrina del judaísmo. Fíjate qué ironía, pero pronto en las cartas de los apóstoles la palabra herejía pasó a significar un error doctrinal grave, algo que ponía en peligro la verdad del evangelio. Por ejemplo, en Gálatas 5:20, el apóstol Pablo coloca las herejías como una de las obras de la carne, junto con otros comportamientos que dañan la comunidad de fe. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. También en 1 Corintios 11:19, Pablo menciona que las disensiones o divisiones dentro de la iglesia ayudan a distinguir a aquellos que realmente siguen la verdad de los que se apartan. Señales prácticas de una secta hoy según la Biblia. ¿Cómo podemos identificar sectas hoy basándonos en lo que la Biblia nos enseña? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta la desviación doctrinal. Este es uno de los principales indicadores. Si un grupo niega verdades fundamentales del cristianismo, como por ejemplo la divinidad de Cristo o la salvación por fe, estamos ante un problema serio. Además, hay otros temas importantes. Grupos que promueven la adoración de ángeles o que traen conceptos mesiánicos o de Cristo, o que hablan de eventos apocalípticos falsos en los que aseguran ser los únicos que tienen el conocimiento de eventos futuros, son señales claras de una desviación. En segundo lugar, también tenemos la manipulación de las escrituras. Otro punto clave, como un grupo usa la Biblia. Si un grupo tergiversa las escrituras, omite versículos importantes o agrega revelaciones nuevas que contradicen el mensaje bíblico, debes tener cuidado. Pedro y Judas nos advierten sobre falsos maestros que introducen herejías, distorsionan la verdad y engañan a las personas. Esto lo encontramos en 2 Pedro 2:1 y Judas 1:4. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 de Pedro 2:1. En tercer lugar, también tenemos la conversión de la gracia de Dios en libertinaje. Pedro y Judas también señalan que algunas personas convierten la gracia de Dios en libertinaje. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Es cuando un grupo justifica el pecado bajo el pretexto de que la gracia de Dios cubre todo. Enseñan que puedes vivir de manera inmoral porque la gracia de Dios te lo permite. Esto no es bíblico y de hecho es una manipulación peligrosa de la verdad. En cuarto lugar tenemos el control y manipulación sobre los miembros. Las sectas suelen ejercer control psicológico
y manipulación emocional sobre sus seguidores, utilizando el miedo o la culpa. Cuidado con los líderes que te piden una obediencia ciega o que te dicen ser los únicos que tienen acceso a la verdad divina. Conclusión. En resumen, las sectas y herejías no son términos antiguos, sino realidades actuales que pueden alejarnos de la verdad de Cristo, desde distorsiones doctrinales hasta la manipulación de la gracia y las Escrituras. Las señales están claras en la Biblia. Debemos estar atentos y discernir las enseñanzas que recibimos, porque lo que está en juego es nuestra fe y nuestra relación con Dios.